Es martes el doctor José Antonio Lozano Díez, quien es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido José Antonio, qué alegría. Hola Joaquín, qué gusto verte nuevamente por aquí. Igualmente. Bien. Y aquí andamos, Joaquín, siguiendo con nuestros temas de los martes. Sí. Recordarás que las últimas semanas hemos seguido una serie de temas. Decíamos que el mundo actual, el momento actual para el mundo, para la sociedad, está pasando por un ambiente que dificulta para las personas alcanzar la plenitud, dificulta alcanzar la felicidad, y planteábamos tres grandes desafíos, tres grandes problemas que hoy enfrentamos las personas para alcanzar eso. La decadencia, y eso lo tocamos la semana pasada, la que vamos a tocar hoy, que es el odio, y el rompimiento o la falta de esperanza, que vamos a tocar el próximo martes. Creo que es importante porque estos tres temas generan un ambiente que en los últimos años da mucha dificultad, sobre todo para generaciones jóvenes y también para los adultos, de encontrar ese punto en el cual alcancemos una vida lograda. Decíamos, Joaquín, la semana pasada que si la decadencia lo que hace es acabar con el propósito de las personas, con el sentido, ¿no? Decíamos, puedes estar en un ambiente de mucho bienestar material, de mucho progreso, pero no encuentras una respuesta a tu vida. En el caso del odio, lo que se ve afectado socialmente son los vínculos entre las personas. Y es que, Joaquín, en los últimos 10 años el crecimiento del odio a nivel global ha sido impresionante. En algún otro programa lo hemos comentado, pero me parece que este es un fenómeno que hay que resaltar y hay que volver a añadir, hay que volver a decir a las personas, porque está tan en el ambiente, ha crecido tanto, que nos va contaminando como personas, que nosotros vamos empezando a experimentarlo de formas que nos van dañando en la vida. Y creo que hoy tenemos que lograr un poco vacunarnos contra ese ambiente de tanto odio, que al último y al primero que dañan es a la propia persona que lo sufre o que lo vive como tal. Sí, porque al que odias ni se entera, ¿no? Ni se entera, Joaquín. Esos son de los A menos típicos, que le hagas un daño, vamos, pero claro, normalmente ni se entera. normalmente no. Y la persona más dañada es quien odia. Quien odia entra en una ceguera psíquica que lo omnibula completamente y que lo que va terminando haciendo es que las decisiones, el modo de disfrutar la vida se termina, porque la persona que odia no tiene la capacidad de superar la herida que supone interiormente el odio. El odio genera heridas interiores. Y nosotros, fomentándolo, lo que hacemos es autodestruirnos interiormente. Este tema del odio, Joaquín, me parece que ha estado muy poco estudiado, por eso yo en el programa insisto en que volvamos nuevamente a este tema, porque es un tema tan profundo, tan delicado, tan complicado, y lo confundimos a veces con otras pasiones que son sus hermanas menores, que sí están relacionadas con el odio, pero que no son estrictamente el odio. ¿Cuáles son? La ira, por ejemplo. La ira, que se describe en el diccionario como una locura temporal. Cuando alguien se te cierra en un semáforo, te enojas, pierdes el control o te hacen algo, pero eso, que uno pierde el control, inclusive el autodominio, porque se enoja mucho, pasa normalmente. Tiene una temporalidad. Eso no es el odio todavía. El odio tampoco hay que confundirlo con el resentimiento. El resentimiento es cuando una persona de alguna manera rechaza a otra, pero la rechaza por una herida, por un trauma previo que tiene. Ese es el resentimiento. El resentimiento parte de heridas interiores que se reflejan hacia la otra persona. El rencor. El rencor es un resentimiento crónico, pero el odio es algo mucho más poderoso que eso. El odio lo define... O sea, es más poderoso el odio que el rencor, que la ira, que el resentimiento, que por ejemplo, que la envidia, que el asco por otra persona. El odio es lo más profundo que hay. Y es algo que se instala en las personas, Joaquín, y que luego es muy difícil de quitar. Cuando en una sociedad se ha instalado el odio de manera fuerte, recuperar esa sociedad es un problema muy serio, porque los vínculos de las personas se rompen. El diccionario dice, ¿qué es odiar? Odiar es la aversión a otra persona deseando activamente su mal. O sea,
que más allá de la envidia, que es entristecerse por el bien ajeno, más allá de la ira, que es la locura transitoria, en el odio hay activamente en el cerebro, en la persona, en el espíritu de esa persona, una acción esperando ver cómo y cuándo puedo dañar a la otra persona. Y eso es tremendo, porque eso nos tiene activos interiormente en un aspecto de destrucción. Ojalá fuera el otro, nos estamos autodestruyendo con el odio. El odio lo que hace, Joaquín, es debilitar los vínculos entre las personas, debilitar a las sociedades, debilitar el tejido social. Por eso hoy que ha crecido tanto el odio, también ha crecido tanto la soledad. Hoy que vemos una sociedad en donde, por ejemplo, en el año 2021, ahora que van a ser elecciones en Estados Unidos, en un estudio se declaraba la mayoría de los norteamericanos no haber hecho un solo nuevo amigo en los últimos 5 años. Es algo tremendo. Se declaraba en algún otro momento en países como España, las personas ahora viven solas. Vamos a llegar a un 30% de la población viviendo sola en España en muy poco tiempo. Y estos temas de la soledad, Joaquín, tienen causas profundas. Y una de esas causas, fundamental, es que hoy nos hemos dedicado inconscientemente a romper nuestras relaciones con los demás, a romper los vínculos sociales. El tema del odio, que si bien es poco estudiado, hace algunos años un profesor, un neurobiólogo, neurocientífico de la Universidad de Londres, hizo un estudio sobre esa pasión, qué pasa en el cerebro neurológicamente que odia, porque los efectos de toda pasión, el odio como toda pasión, es una pasión que nos afecta desde luego en la parte espiritual, pero también en la parte emocional y en la parte neurológica. Y se encontró unos descubrimientos, unos hallazgos, Joaquín, que son realmente de llamar la atención. Puso a una serie de personas frente a un monitor con unos diodos en la cabeza y a esas personas los puso a ver imágenes de cosas que odiaban, a ver cómo reaccionaba el cerebro y qué neuronas del cerebro se prendían o qué zonas del cerebro se prendían. Y lo primero que se encontró es algo increíble. Las zonas del cerebro que funcionan cuando una persona odia son las mismas zonas del cerebro que se prenden cuando una persona está enamorada. Increíble. La respuesta sería probablemente porque son pasiones tan fuertes que te envuelven completamente. Por eso el odio prende esas partes del cerebro. Pero otra de las cuestiones que se encuentra es que si bien es tan fuerte, tiene diferencias con el amor romántico, con el enamoramiento, que lo hacen muy peligroso. Fíjate, Joaquín, la primera diferencia. Mientras que el amor romántico, la persona que está enamorada, no alcanza a ver los defectos de la persona a quien quiere, de quien está enamorada, el odio es frío y es calculador. Y eso lo hace peligrosísimo. Otra de las diferencias, Joaquín, quizás yo te diría la diferencia más peligrosa de todas, es que el odio, a diferencia del amor romántico, es contagioso. Tú puedes odiar a quien no te ha hecho absolutamente nada. Por ser miembro de tal, por tener tal raza, por tener tal creencia, por ser miembro de tal partido político, el odio se vuelve real. Aunque esa persona, si la vieras un día en la calle, si la trataras, te caería muy bien. No tendrías un problema con ella. Pero lo más difícil es que el odio, Joaquín, el odio se vuelve algo muy difícil de extirpar. Una vez que una persona odia, una vez que un cerebro odia algo, para cambiarle ese chip es muy complicado por las sustancias químicas que se está encontrando que el cerebro hace cuando odia. Inclusive se está pensando en algunos países, el caso del Reino Unido y en algunas otras partes, en fármacos que ayuden a la gente que odia para superar esa pasión, que es tan poderosa. O sea, ¿tratar una pasión con fármacos? Sí, porque esa pasión tiene, Joaquín, una parte muy importante de efectos de sustancias que pasan en el cerebro, una parte neurológica. Entonces, ¿cómo puedo yo medio controlar a una persona que odia? Pues también a través de fármacos. Es impresionante. Pero sin duda, y ahora hablaré de eso para cerrar, porque esta es la manera de superar el odio, es cómo podemos perdonar y cuáles son los beneficios del perdón. Pero fíjate que hay una... El perdón es un poco, doctor, perdón que te interrumpa, como cuando pagas una deuda, ¿no? Bueno, descansa más el que paga. Sí, Joaquín. Fíjate que yo te quiero decir que el perdón es efectivamente una deuda que cuando la perdonamos, nos liberamos
por un lado y nos curamos por el otro lado. O sea, el más beneficiado de perdonar, aunque a veces es tan difícil perdonar, Joaquín, a veces por más que uno quiera es muy complejo, pero si se consigue, la persona más beneficiada no es el perdonado, sino el que perdona. Así es. Fíjate, Joaquín, que encontré una frase de Manzoni antes de pasar al perdón, hablando de la sociedad, que me llamó tanto la atención. Ciertamente, dice la frase, se hallarán pocas cosas que contribuyan a corromper a un pueblo tanto como la costumbre de odiar. No hay nada que afecte más a una sociedad que eso. Y fíjate, en ese sentido, Joaquín, que si nosotros dejamos que el odio se siga multiplicando y siga creciendo a los niveles que lo está haciendo en el mundo, estamos yendo a un abismo, estamos yendo a un callejón sin salida a nivel global. Hoy que tenemos enfrente una elección en Estados Unidos, muchas de las cosas que estoy viendo en muchos de los actores no se veían hace una década, no se veían hace 15 años. El riesgo que hay en esta elección en Estados Unidos es una muestra de lo que está pasando en lo profundo de las personas. O sea, ese fenómeno político es un reflejo de lo que está ocurriendo allí. Y por eso creo que estas consideraciones sobre el perdón valen la pena. Yo te quisiera hacer 3 reflexiones sobre el perdón, adicionales a las que ya hemos hecho en otras ocasiones. Una cosa es que en la cultura actual, Joaquín, a las personas que han sufrido el maltrato de otros, normalmente lo que hacemos mucho es intentar, si tú te fijas en el discurso de los derechos humanos, ver por el papel de la víctima, ayudar a la víctima, engrandecer a la víctima, lo cual está muy bien porque es una persona que ha sufrido y merece que sea protegida y merece que eso se le diga. Pero pocas veces a esa víctima la ayudamos en el proceso de perdonar. Si nosotros exaltamos tanto el daño que ha recibido esa persona y no la ayudamos a perdonar, es que la dejamos atada a ese problema. Es que ese problema no se supera. Por más que nosotros socialmente hayamos reconocido que esa persona fue lastimada, esa persona sigue herida y no ha curado ni ha cicatrizado interiormente. Entonces yo creo que este es un tema importante en el momento actual. Fíjate que hay una anécdota en ese sentido, muy bonita, de las personas que han llegado a perdonar. Las cosas que te llegan a decir una vez que han perdonado y lo han superado es cómo se sienten liberadas, cómo eso las ayuda a ser más personas, más humanas. Otra característica, Joaquín, que creo que es muy importante señalar es que cuando nosotros no perdonamos, nos volvemos dependientes de aquellos a quienes odiamos. O sea, les estamos dando un poder sobre nosotros. Repítelo. Cuando yo odio a alguien y no supero ese odio, yo me vuelvo dependiente de esa persona. Me vuelvo dependiente de quien estoy detestando. Inclusive, no solamente me hago dependiente de él, sino que hago que me parezca un poco a él. Eso que no me gusta, eso que detesto, me quedo pegado a eso. Y eso trae un daño tremendo en la vida. Fíjate que veía una anécdota de Jorge Valls, que pasó 20 años en las cárceles de Fidel Castro en Cuba. Y cuando salió, él perdonó y decía, si no hubiese perdonado, hubiera acabado como mis perseguidores, lleno de odio. Eso le comentaron a Mandela. Exacto. Cuando en la toma de posesión, ¿sí?, invitó a sus carceleros. Sí. Dice, pero oye, ¿cómo invitas a tus carceleros? No los invité, porque si no, yo seguiría siendo preso de ellos. Exactamente, Joaquín. Ese es el punto, exactamente. Ese es el punto. Seguimos siendo presos de ellos. Cuando logras el perdón, te pones por encima de ellos y no solamente eso, sino que te liberas de ellos. Y creo que eso es, Joaquín, una de las principales lógicas con el tema del perdón. Y luego una, Joaquín, que en la sociedad actual yo quiero darla como un consejo de sabiduría para alcanzar la felicidad. Y sería el tercer consejo con relación al perdón. Nosotros vivimos mucho en una sociedad que piensa mucho en términos del intercambio, ¿no? Tú me hiciste, me la debes. Yo te di algo, me tienes que reconocer. Vivimos mucho en una sociedad como muy transaccional. Y no nos damos cuenta al final, Joaquín, que para ser felices tenemos que entender que nadie nos debe nada. Nadie.
En el momento en que nosotros entendamos que independientemente del bien que hagamos, ese bien que estamos haciendo al otro, al primero que se lo estamos haciendo es a nosotros mismos, que cuando perdonamos, el primero al que nos hacemos bien es a nosotros mismos, entonces ya no dependo de lo que me debe el otro para yo ser feliz. Cuando yo soy capaz de decir en la vida, nadie me debe algo, yo esto lo he hecho por libertad, yo lo que me he dado a mi familia, lo que he dado a este amigo, lo he hecho porque lo he considerado así, porque eso a mí me realiza y eso a mí me perfecciona. Entonces cambia la dinámica de la vida, cambia completamente, le damos un vuelco al paradigma. Ya no dependo de los demás y de lo que digan los demás para yo ser feliz. Ya no dependo de eso para considerar que fui reconocido. No, no necesito ese reconocimiento. Y esto, Joaquín, ayuda mucho. Es una parte muy sana de las personas felices. Una persona feliz hace el bien sin mirar a quién, simplemente por ese hecho. Nadie me debe nada. Y creo que esto, Joaquín, sería una de las maneras más importantes de superar esta parte del odio. Porque, Joaquín, estamos en un ambiente en el cual basta respirar para entender el odio a la vuelta de la esquina. Cómo hoy a nosotros, a nuestros hijos, a los que estamos alrededor, necesitamos transmitirles esto. En la medida que permitamos que eso siga avanzando, se nos va a ir la sociedad de las manos. Pero lo más importante, se nos va a ir nuestro propio interior de las manos. ¿Cómo se está yendo? ¿Cómo se está yendo, Joaquín? Me refiero a la sociedad. Por eso yo creo que hoy es uno de los más grandes retos del mundo. Yo te diría que a veces vemos los problemas en términos de democracia, de política, lo cual está bien. Ese es un nivel de análisis que es correcto. Pero nos está faltando ver la parte antropológica. ¿Qué está pasando en el interior de las personas? ¿Qué está ocurriendo con sus creencias? ¿Qué está ocurriendo con lo que sienten? Si no entramos ahí, Joaquín, al fondo del corazón de la persona, al centro de la persona, es que no vamos a resolver lo político, no vamos a resolver lo económico, porque al final todo eso son reflejos de lo que está pasando con las personas. Gracias, querido. Querido José Antonio. Gracias, el doctor José Antonio Lozano Díez, como todos los martes, con estos temas, sí, que es presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, y el viernes, lo que no se aprende en la escuela. Y un comentario antes de terminar contigo, sí, Joaquín, que es muy personal, que quiero hacer. Hoy es cumpleaños de mi mamá, Mari Carmen. Entonces quisiera nada más felicitarla, si se puede, aquí desde el programa. Yo también muchas felicidades. Muchísimas gracias. De Mari Carmen le mando un beso y un abrazo, y tenemos pendiente una comida. Claro, por supuesto. Aquí gracias, con mis amigos del Puntal. Ah, sí, eso por supuesto. Esa ya está puesta, Joaquín. Gracias. Muchas gracias. A ver, ¿cómo están? Fíjate. Gracias, Joaquín. Venimos todos con gusto. Pues muchas felicidades. Gracias, Joaquín. Ahí están las mañanitas. Muchas gracias. Al contrario, qué suerte, qué felicidad. Gracias, Joaquín. Algo debes haber hecho muy bien. ¿Sí? Gracias, querido Joaquín, por todo. El doctor José Antonio Lozano Díez. Voy a unos anuncios. Después de los anuncios